Buenos días a todos, el Señor les bendiga, gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana, por el privilegio que nos da de poder venir en medio de el Facebook, poder venir a alabar su nombre como congregación, exaltarlo, glorificarlo. Damos gracias al Señor porque hoy es un día maravilloso, un día que nos ha regalado con un sol precioso para darle gloria y honra a Él. Es tiempo de darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por las cosas hermosas que Él hace día a día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra, amén. Vamos a esperar que algunos se están conectando, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Damos bienvenida a las personas que se están conectando. Me gustaría saber si me están escuchando, si alguien me comenta, si están escuchando. Gloria al nombre del Señor. Caterine Montoya, bienvenida. Bienvenida a ella y su familia. Gloria al nombre del Señor. ¿Me están escuchando bien? Gloria al nombre del Señor. Ok. Gloria al nombre de nuestro Rey. Recordemos que estamos haciendo una serie de Apocalipsis. Ya llevamos 2 semanas hablando de Apocalipsis. Esta es la tercera semana. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso. También quería informarles, mientras que se van conectando las otras personas, la próxima semana tendremos cena para que preparen los implementos, para que prepare el pan, para que prepare el jugo de uvas. La otra semana estaremos entonces tomando la cena del Señor. Amén. Vamos a dar inicio en esta hora orando, dando gracias al Señor, sabiendo de que es un tiempo de bendición, un tiempo de prepararnos en el Espíritu para poder recibir esta palabra que el Señor trae para su iglesia. Amén. Vamos a orar entonces, dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes para pasar un tiempo con el Señor. No te distraigas, no simplemente pongas el audio y te vas a arreglar cocina, hacer cosas, no. Quédate sentado, presta atención a lo que el Señor te va a decir hoy, porque es importante que saquemos un tiempo específico para el Señor. Amén. Vamos entonces a orar para dar inicio. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la provisión. Gracias por la salud. Gracias, oh Dios, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, eterno Rey, Señor, porque sabemos que tus promesas en ti son el sí y el amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por estos medios, Padre amado, que podemos, Señor, Padre amado, comunicarnos, transmitir tu palabra, Señor, llevar tu mensaje. Y sabemos, Señor, que en medio de toda esta situación, Señor, tú estás obrando. Tú te estás glorificando, Rey amado. Bendice a cada persona que se está conectando en esta hora. Bendice sus vidas, su familia, bendice sus finanzas. Bendice, Padre amado, Señor, todo lo que ellos, Señor, han hecho, Señor, durante esta semana. Padre, oramos, bendito Rey, Señor, para que esta palabra, Señor, sea de bendición, para que esta palabra, Señor, toque, Señor, nuestros corazones, que nosotros realmente, Señor, podamos caminar en tu verdad, Señor, y aplicar cada uno de esos mensajes, Señor, que tú nos traes. Bendice, Señor, tu palabra, bendito Rey, y oramos, Padre amado, Señor, para que nuestros oídos estén atentos, Señor, a esa palabra, Señor, que tú traes hoy. Gracias, eterno Rey, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Miriam Hernández,
Caterine Laverde, Caterine Arciniegas, Aira Monsalve, Sandra, Caterine Montoya, la familia Monsalve. Gloria al nombre del Señor, damos la bienvenida a todos ellos. Y en este día, como les decía, vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. Vamos a estar hablando sobre esta iglesia y también quiero recordarles para las personas que apenas se están conectando, dentro de 8 días vamos a estar tomando la cena del Señor para que tenga preparados los implementos, para que tenga preparado el pan y el vino, el jugo de uvas. Nosotros no tomamos el vino, el jugo de uvas, amén. Vamos entonces a la palabra del Señor, Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que tomes tu palabra y vamos a hacer esta declaración. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Ok, como les dije, hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso. Y quiero que recordemos un poco lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que el Señor se le revela a Juan. Y cuando se le revela a Juan, le dice: Juan, escribe lo que ves, escribe y envíalo a las 7 iglesias. Juan obedientemente empieza a escribir lo que el Señor empieza a revelarle y empieza a mostrarle lo que sucede en cada iglesia, el diagnóstico de acuerdo a Jesucristo. ¿Cómo está cada iglesia? Y habla específicamente a Juan. Juan, entrégalo al ángel de la iglesia. Esto significa al líder o al pastor que está dirigiendo esa iglesia. ¿Para qué? Para que él lo pueda comunicar a la congregación, a la iglesia. Yo quiero que tú pienses por un momento, imagínate ese mensajero que llega a la iglesia de Éfeso y le va y le llega al pastor o a la pastora y le dice: tengo una carta y esta carta la envía Jesucristo. Imagínate que llegue esa carta a tu casa, a tu iglesia y te diga: tengo una carta para ti y es de parte del Señor Jesucristo. Imagínate la expectativa que debe haber en nosotros para saber qué dice esa carta. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme en esa carta? Y es importante que el día de hoy tú y yo tengamos esa expectativa en nuestro corazón de qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de este mensaje, de esta carta que fue enviada a la iglesia de Éfeso. Recordemos que la iglesia
No es un local, no es una denominación en sí. La iglesia somos nosotros. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa roca? Él mismo, Pedro mismo. Nosotros somos la iglesia. Así que estos mensajes que se van a empezar a dar a partir de ahora de las iglesias, no es una congregación en sí, no es el hermanito de que se me sentaba al lado en la iglesia, no. Esa palabra es para cada uno de nosotros, es para que nosotros nos examinemos y miremos cómo está nuestra condición delante del Señor. Amén. Vamos entonces a mirar algo muy interesante, y es de que esta carta yo la dividí en 5 partes y la llamo como el diagnóstico que el Señor Jesucristo quiere darle a la iglesia de Éfeso. Y lo primero que habla es el médico o el autor, que es el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo es el autor de esta carta. Segundo, los síntomas, que son las cosas buenas, las cosas que ha hecho esta iglesia. El Señor empieza a dar un diagnóstico general de lo que es la iglesia de Éfeso, de sus obras, de lo que ha hecho. Tercero es el diagnóstico o la enfermedad. ¿En qué es lo que está fallando esta iglesia? El cuarto es el consejo o el remedio que el Señor Jesucristo le da a la iglesia para que lo aplique. Y quinto es la promesa para todo aquel que aplique el remedio y que venciere. Gloria al nombre del Señor. Así que podemos mirar que en esta carta nosotros tenemos que mirar cómo estamos nosotros y examinarnos en ese diagnóstico en el nombre de Jesús. Pero vamos a mirar cómo era la ciudad de Éfeso para poder entender un poco más lo que habla esta carta. Éfeso era una iglesia, una ciudad que era muy prominente, tenía muy buen comercio, era un puerto, era uno de los mejores puertos de Asia, era donde se manejaba mucha mercadería y todo eso, y eso entraba mucho dinero. Esta era la metrópolis de Asia, era un lugar donde había también mucha idolatría, mucho paganismo. En Éfeso se adoraba la diosa Diana o Artemisa. Esta era la diosa de la fertilidad, y alrededor de su templo había muchos burdeles donde era dirigido por sacerdotisas, haciendo toda clase de perversiones sexuales, toda fornicación, adulterios. Todo eso era lo que pasaba en esta ciudad de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era bien idólatra, pero aún así Pablo fundó una iglesia en medio de esta ciudad, en medio de tanto paganismo, idolatría, de tanto desorden y tanta inmoralidad sexual. El filósofo Heráclito decía esto: todo aquel que vive en Éfeso o llega a Éfeso no puede quedarse sin llorar al ver la inmoralidad que hay por doquier. Mira, tremendo, porque nosotros como creyentes tenemos que mirar cuando en nuestra ciudad está esa inmoralidad, está el pecado abundante. Nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Nosotros tenemos que sentir ese dolor, ese peso, para que nosotros podamos ser reanimados a llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Mira entonces, en Hechos 19 nos narra cómo Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Nos narra que Pablo, cuando llegó a Éfeso, durante 3 meses estuvo en las sinagogas discutiendo, tratando de persuadir a las personas, hablándoles sobre el reino de Dios. 3 meses en la sinagoga, pero no solamente eso. Dice que pasó 2 años ahí en esta ciudad, plantando esta iglesia, fundando la iglesia. Dice de que el Señor lo usó
para hacer milagros extraordinarios, de tal manera que la ropa y los paños que tocaban a Pablo iban y sanaban a enfermos y sacaban demonios de otras personas. Era tremendo lo que el Señor estaba haciendo con Pablo en esta ciudad para poder plantar, pero no fue fácil porque tuvo oposición. Había un hombre llamado Demetrio, que este hombre trabajaba las esculturas de plata y hacía figuras, idolatrías de la diosa Diana y todo eso. Al ver que Pablo estaba predicando el evangelio y tanta gente se estaba convirtiendo, la gente estaba desechando todo lo que era de esa diosa. Llevaban los libros de brujería y los quemaban. Lo que hizo este hombre fue hacer una revuelta, hacer todo lo que estaba en sus manos para hacer oposición a Pablo, para que esta iglesia no se fundara. Pero aún así, el Señor se glorificó y esta iglesia se fundó en medio de tanto paganismo, en medio de tanta inmoralidad sexual. Pablo fundó una iglesia. Pero cuando Pablo decide irse, Pablo deja a Timoteo para que siga pastoreando. Pablo deja a Timoteo en este lugar y Timoteo es el que se continúa pastoreando, pero también dice de que pastoreó esta iglesia el apóstol Juan, este mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Así que podemos dar de conclusión que la iglesia de Éfeso estaba bien fundamentada, tenía buena doctrina, tenía buenos fundamentos, tuvo 3 líderes importantes de la iglesia primitiva. Esta iglesia, su problema no era doctrinal, su problema no eran los fundamentos, su problema no es que se haya contaminado con el paganismo o se haya contaminado con el pecado de afuera. No, su problema no era ese. Ahora miremos algo tan importante, y es de que en medio de esta ciudad, aunque había tantas cosas que eran pecaminosas y que podían influenciar a esta iglesia, el Señor la alaba, porque siempre la iglesia de Éfeso aborreció lo malo y aborreció todo lo que no era correcto delante del Señor. Miremos entonces lo que dice Apocalipsis 2, versículo 1. Mira, está diciendo el mismo Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia. Hablábamos de que este es al pastor, al líder. Tenemos que entender de que el Señor está en medio de las iglesias. Dice de que Él está en medio de los 7 candeleros, está en medio de su iglesia, está en medio de aquel pastor, de aquel líder. Nosotros tenemos que tener claro que aún en medio de que Éfeso, esta iglesia estaba siendo perseguida, en medio de todas esas situaciones, el Señor estaba con ellos. Cuando tú y yo estamos pasando dificultades, problemas, situaciones, aún en medio de todas esas adversidades, el Señor está en medio de nosotros. Qué hermoso saber eso. Qué alentador es saber que el Señor está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, pero también qué gran responsabilidad el saber que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, y que por eso nosotros tenemos que estar atentos realmente de qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando cerramos la puerta de nuestra casa, cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto, cuando nadie nos ve, qué es lo que tú y yo hacemos para que entendamos de que Dios está en medio de nosotros, porque debemos de tener claro que el Señor está en medio de su pueblo. Amén. Mira, entonces, vamos a mirar y vamos a dar inicio al diagnóstico de lo que es esta iglesia de Éfeso, de acuerdo a lo que es en Cristo Jesús. Vamos a mirar ese diagnóstico que el mismo Señor Jesucristo le está dando a esta iglesia. Dice el versículo 2.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no pueden soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Wow, mira lo que está diciendo. Yo conozco tus obras. El Señor conoce su iglesia. El Señor conoce a su pueblo. El Señor te conoce a ti y a mí. El Señor nos conoce mucho mejor que nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Él sabe realmente qué es lo que nos motiva a seguirlo a Él. Él conoce lo que nos motiva a servir. Él conoce lo que nos motiva cuando hacemos el bien. Él conoce todo, Él conoce nuestras buenas obras, pero también conoce nuestros pecados, conoce esos pecados ocultos, como decía el salmista, que ni siquiera tú y yo conocemos, pero Él los conoce. Él conoce todo de nosotros. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Y mira qué bonito lo que dice el Salmo 139, 1:3. Salmo 139, 1:3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce todo de nosotros. Nosotros no podemos esconderle absolutamente nada a Él. Muchas veces pensamos que porque no nos ve el hermano de la iglesia, porque no nos ve el pastor, porque no nos ve nadie, entonces estamos libres y podemos pecar y caer en esas pequeñas zorrillas sin que nadie se dé cuenta. Pero el que tiene toda autoridad y toda potestad nos está viendo, porque recordemos que tenemos un Dios omnipresente y omnisciente. Todo lo sabe y está en todos lados. Donde tú y yo estemos, ahí está el Señor. Mira lo que está diciendo también. Dice de que arduo trabajo, esta iglesia tenía arduo trabajo y paciencia. No era una iglesia perezosa, no era una iglesia que no le gustaba servir, era una iglesia comprometida al servicio de Dios, era una iglesia responsable a lo que se le había dado, era una iglesia que evangelizaba, que ayunaba, que oraba, una iglesia que vigilaba, que hacía grupos, que llevaba la palabra a las casas. Era una iglesia diligente. Es más, dice de que tenía un arduo trabajo, o sea, daba una milla extra, daba más de lo que tenía. Era una iglesia que tenía todo eso y hacía grandes obras para el reino de los cielos. Esta iglesia sabía que no era salva por sus obras, porque la palabra de Dios dice de que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos por esa gracia. Pero nosotros sí tenemos que entender de que tú y yo fuimos salvos por gracia, pero para hacer buenas obras. Y esas buenas obras es para ser instrumento en las manos de Dios, para que el reino de los cielos se extienda, se expanda. Es importante tener en cuenta esto, y esta iglesia lo sabía. Esta iglesia sabía el compromiso que tenía delante de Dios y que sabía que iban a tener que rendir cuentas delante de Dios desde el momento en que ellos fueron llamados a salvación. También habla de que ellos corrían esta carrera con paciencia, eran pacientes, soportaban el dolor, soportaban las aflicciones, soportaban todas esas cosas por amor al nombre de Jesucristo, soportaba todo eso por el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 12:1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener claro de que estamos corriendo una carrera para poder llegar al final, pero no podemos correrla apresuradamente. Tenemos que vivir muchas veces el día a día, porque hay aflicciones que son difíciles de superar, pero hay que vivir el día a día de la mano del Señor, sabiendo y entendiendo que Él no nos deja ni nos abandona. Correr con paciencia la carrera, pero ¿cómo debemos de correrla? Puesto nuestros ojos en el Señor Jesús, no puestos los ojos en un pastor, en una pastora, en un ministerio, en una iglesia, en una doctrina, no. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de tu fe, de mi fe, que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la palabra de que la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos ni los falsos apóstoles, para que ellos pudieran distinguir cuáles eran los falsos apóstoles. Ellos tenían que haber tenido una buena enseñanza de la palabra del Señor, haberla escudriñado, conocer la palabra del Señor para poder identificar cuáles eran los falsos apóstoles. Y eso es lo que hoy le falta a la iglesia del día de hoy. Falta que la gente escudriñe la palabra, lea la palabra, se informe, conozca, medite, reflexione sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder distinguir quiénes son los falsos maestros. Es importante de que no te quedes simplemente con una prédica de un domingo. Es necesario que haya una comunión entre tú y Dios en la semana, que tú lo busques a través de la palabra de Dios en oración. Es importante que tú como creyente empieces a tomar ese hábito, esa disciplina, para que tú puedas tener conocimiento y crecimiento en la palabra del Señor. Dice que no soportaba los malos, no soportaba el pecador, no soportaba el malo. No hay algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Hay personas, recordemos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso vivía en medio de una iglesia donde había mucho paganismo e idolatría, y muchas veces querían entrar a la iglesia vestidos de ovejas, esos lobos vestidos de ovejas, para poder sacar gente del rebaño, para poderlos llevar de nuevo a que adoraran a la diosa Diana, al paganismo, a las inmoralidades sexuales, para llevarlos otra vez al pecado. Tenemos que tener en cuenta las maquinaciones del diablo, que a veces llegan a las iglesias lobos vestidos de ovejas para querer hacer daño al rebaño. También tenemos que mirar de que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, tenemos que aborrecer lo malo, tenemos que aborrecer lo que no le agrada a Dios. Mira que es tan importante en el versículo 6 que dice: pero tienes esto, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El Señor le está afirmando: ¿sabes qué? Lo que tú aborreces, yo también lo aborrezco, porque nosotros como creyentes tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y los nicolaitas tenían una doctrina donde decía que lo que hicieran con su cuerpo no afectaba el espíritu y el alma. Por eso llevaban una vida desordenada, una vida de inmoralidad sexual, de fornicación, de adulterio. Por eso ellos pensaban de que lo que hicieran, que ellos podían hacer y deshacer con su cuerpo, y que su alma y su espíritu no iban a ser afectados. Desafortunadamente hay gente que llega a la iglesia con ese pensamiento, hacen y deshacen con su cuerpo, le dan todos los placeres que quieran a la carne y piensan que porque van a la iglesia entonces van a calmar su conciencia y ahí va a estar todo bien, y van a querer servir en la alabanza con mujeres que les permitan servir, y si no se les permite servir, esa iglesia no tiene misericordia, esa iglesia no lo ayuda a uno a levantar
santificarse. No, primero debe haber un encuentro genuino con Cristo. Primero debe haber un cambio con Cristo para que realmente tú puedas servirle al Señor. Porque nosotros como iglesia no podemos soportar el pecado, no podemos soportar lo malo, no podemos soportar que una persona que no realmente ha tomado la decisión de cambiar su vida, a darle su vida a Cristo para santificarse, vaya y sirva en una iglesia. Es algo que debemos de tener en cuenta, y que cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros tenemos que ir con la convicción de que yo debo de tener mi mente abierta para ser transformado a través de la palabra del Señor. Dice entonces de que ellos no soportaban a los nicolaitas y no soportaban a los malos. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer al mal. ¿Temes a Jehová? Debes de aborrecer el mal. Debes de aborrecer lo que Dios aborrece. Debemos de aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es importante tener en cuenta de que nuestra vida tiene que estar ligada a nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente está ligada a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a amar lo que Él ama y vamos a aborrecer lo que Él aborrece. Vamos a desechar de nuestras vidas el pecado. Vamos a desechar de nuestras vidas todo aquello que no le agrada a Dios. Mira entonces, ahora vamos a ver la enfermedad. Lo que el Señor le dice a esta iglesia: ¿sabes qué, iglesia? Esto es lo que hay que cambiar. Esta es la enfermedad. Tienes muchas cosas buenas, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Tienes esto bueno, eres una iglesia que no soporta lo malo, eres una iglesia que tienes un arduo trabajo, eres una iglesia que perseveras, eres una iglesia que no soporta las obras de los nicolaitas, pero tengo esto contra ti. Mira lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que el Señor dejó de ser el primer lugar en su vida. Que Dios dejó de ser esa prioridad, y que hay otras prioridades en las cuales le está ocupando el tiempo y no ha permitido que Dios siga creciendo en él. Cuando habla de que ha dejado su primer amor, es que entonces podemos mirar lo que le dice el Señor a la iglesia al inicio. Has hecho esto bueno, haces un arduo trabajo, haces todas las cosas que se necesitan, evangelizas, sirves al Señor, vas y tocas los instrumentos en la iglesia, les ayudas a los pastores, tienes todo eso, pero sabes que lo estás haciendo en tu carne. Has dejado de depender de Dios. Vas y sirves como mujer sin ir a orar. Vas a cantar sin ir a orar. Vas a la escuelita de los niños a servir como profesor, profesora sin orar. Has dejado de depender de Dios. Cuando nosotros vemos esto, podemos ver de que desafortunadamente hay creyentes que cuando pasan mucho tiempo en el evangelio, cuando pasan mucho tiempo en el evangelio, años en el evangelio, empiezan a descuidar ese amor con el Señor, y lo que hacen, empiezan es a tener una vida mecánica o algo rutinario. El ir cada 8 días a la iglesia ya es normal, el servir es normal, el leer y orar la palabra del Señor es un deber cristiano y ya lo hacen normalmente. Ya no ora porque necesita la presencia de Dios, sino porque es un deber moral y un deber como creyente. No lee la palabra esperando que Dios le hable a su corazón, esperando ese mensaje divino del cielo. No, simplemente la lee porque es un deber como creyente. Entonces podemos mirar que esta iglesia ha dejado eso, ha perdido su primer amor, ya lo está haciendo en sí mismo, en su carne, está haciendo todo por rutina, porque ya tiene un estilo de vida. Cuando ya adquirimos un estilo de vida como creyentes,
Nos es fácil vivir como creyentes, leer la palabra, orar, pero realmente yo te hago esta pregunta, ¿estás dependiendo de Dios? ¿Tu vida realmente depende de Dios? ¿Tu prioridad es el Señor? ¿Realmente estás buscando a Dios con esa pasión y ese fuego? En todos estos años que llevas caminando con Cristo Jesús, ¿ese amor ha crecido, ha aumentado? ¿O te has vuelto simplemente una persona fría, religiosa, legalista? Simplemente alguien que conoce la palabra de Dios y tiene un estilo de vida diferente. Es importante que nos examinemos en esta mañana. Una persona que ha perdido el amor empieza a menguar, empieza a quedarse estancado. Mira, Pablo escribió la carta de Éfeso y mira lo que le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14 y 16. Efesios 4, 14, 16. Dice la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ojo, muy importante, versículo 15. Mira, cuando leemos todo el capítulo 4, empezamos a mirar que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, deben de amarse en unos a los otros, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, ámense en unos a los otros. Después empieza a hablar de la unidad en el espíritu, de los dones y los ministerios que el Señor da para el crecimiento de la iglesia. Y en el versículo 15 empieza a decirle, sigue la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Sigue a Jesucristo, pero en amor. Sigue a Jesucristo no por tradición, no por rutina, no porque tengas ya un estilo de vida. Debes de seguir a Jesucristo en amor. Pablo, ¿por qué les está diciendo esto a la iglesia de Éfeso? Por dos motivos especiales. Debe de seguir la verdad que es Jesucristo en amor. Uno, para poder crecer en la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, para poder crecer espiritualmente. Y segundo, para que no sean engañados, para que no sean como niños fluctuantes, que sean llevados por cada viento de doctrina, que son cambiados de doctrina. Hay creyentes que tienen tantas doctrinas en la cabeza que lo que tienen es un sancocho y no saben en qué creer. ¿Por qué? Porque no están siguiendo a Jesús en amor. Hay personas que la siguen por tradición, hay personas que lo están siguiendo por una rutina, por un estilo de vida, pero han dejado el amor. Y el Señor hoy te está diciendo, sigue a Jesús, que es la verdad, pero síguelo en amor. Síguelo en amor, porque entonces, si tú lo sigues en el amor, vas a crecer y vas a estar firme en lo que crees, firme a lo que el Señor te ha llamado. Esto lo habla también en Efesios, un ejemplo que pone del matrimonio con la iglesia de Jesucristo. Dice, el matrimonio es un misterio como Cristo y la iglesia. ¿Y por qué? Porque mira, vamos a un ejemplo pequeño. Cuando son novios, cuando están empezando un matrimonio, el amor que hay en ellos es diferente, es un amor pasional, es un amor que quieren estar todo el tiempo con ellos, es un tiempo donde desean estar todo el tiempo juntos, conversar, dialogar, conocerse en cada día más. Pero cuando se casan, empieza a enfriarse ese amor. El esposo lleva el mercado, el esposo paga las cuentas, el esposo cumple con sus deberes, pero ha dejado de sacarle tiempo a su esposa, ha dejado de sacarle tiempo a la familia, ha dejado de tener esos detalles que enamora, ha dejado todo lo que
hacía antes, al inicio, cuando tenía ese amor, esa pasión. Y así le sucede al creyente que lleva muchos años en Cristo. Ha perdido todas esas cosas que hacía al inicio por amor a Cristo. Por eso la misma palabra está diciendo, haz las primeras obras, vuelve a hacer lo que hacías. Cambia todo lo que está dejando al Señor en primer lugar, que te está robando ese primer lugar con el Señor, y cambia eso y vuélvete al Señor, vuélvete a Él para hacer esas primeras obras, para volver a enamorarse. Mira el consejo entonces que el Señor le da a esta iglesia. Este es el remedio, yo lo llamo el remedio para que sea una iglesia sana, para que sea una iglesia productiva. Le dice el Señor, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué quiere decir? La iglesia de Éfeso tuvo una caída espiritual. Aunque era una iglesia que tenía una sana doctrina, una buena doctrina, ha caído espiritualmente. Ha caído espiritualmente. Y el Señor le dice, recuerda cuando me conociste por primera vez, recuerda cuando llegaste por primera vez al Evangelio, que querías buscarme en todo tiempo en oración, que leías la palabra y llorabas porque sabías que era yo quien te estaba hablando. Recuerda cuando ibas a la iglesia y no estabas mirando el reloj para ver cuándo se acababa el servicio, sino que te deleitabas en la palabra que yo estaba dando. Recuerda cuando servías, que no estabas esperando que te dieran una palmadita y que te dijeran está muy bien hecho. Recuerda que no estabas buscando un puesto de liderazgo y por eso caminabas una milla extra, trabajabas arduamente, no esperando un puesto de liderazgo, sino simplemente porque me amabas. Recuerda lo que tú vivías y lo que hacías cuando conociste al Señor. Recuerda, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso, te está diciendo a ti y a mí, recuerda cuando me conociste por primera vez. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías por amor a mí? Entonces, vuélvete y haz esas primeras obras. Le dice el Señor también, y arrepiéntete. Arrepiéntete de hacer las cosas a tu manera, de hacer las cosas en tu carne. Arrepiéntete de haber dejado de depender de Dios. Arrepiéntete por hacer las cosas simplemente porque ya tienes habilidad de todos estos tiempos como creyente. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Mira lo que dice Isaías 44, 21, 22. Cuando yo leí, de verdad, hermanos, cuando yo leí este versículo, tocó mi corazón de una manera, wow. Mira lo que dice Isaías 44, 21, 22. Acuérdate de esas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Y cuando habla yo te formé, no solamente Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos ha formado en nuestra vida de cristianos. Nosotros no somos iguales que antes, nosotros hemos sido formados por el Señor, hemos sido transformados y cada año somos diferentes porque Él nos forma, Él forma nuestro carácter, Él forma nuestra vida. Y mira lo que dice, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Hoy el Señor te está diciendo, Pedro, Juan, Lina, Camila, Sandra, Erika, no me olvides tú, no me olvides, dice el Señor en esta mañana. Dice el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hoy el Señor le está diciendo a su iglesia,
Pedro, Juan, Lina, Camilo, Daniel, Erika, Sandra, todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Todos, cada uno de nosotros tenemos que decir nuestro nombre y decir, no me olvides. El Señor nos está diciendo, no me olvides, vuélvete a mí porque yo te redimí. Nuestra vida no puede ser una vida mecánica de un creyente. Nuestra vida tiene que ser una vida de pasión, de amor para el Señor. Nosotros tenemos que volvernos al Señor, entender que Él nos redimió. No podemos olvidarnos de ese amor y de esa pasión que al principio en el Evangelio lo teníamos. Es tiempo de volvernos al Señor, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de reconocer que muchas veces hemos caminado en el Evangelio por algo simplemente que es rutinario, como mecánicamente. Es tiempo de arrepentirnos y decir, Señor, perdónanos porque hemos fallado, porque en ciertos momentos de nuestra vida como creyentes nos hemos vuelto, Señor, mecánicos. Hemos aprendido a depender más de nosotros mismos, de los dones, de los talentos, de la habilidad que hemos adquirido como creyentes, Señor, y hemos dejado de depender de ti. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de hacer cambios en nuestra vida y volvernos a meter en ese fuego, en esa llama a la que el Señor nos llama. Mira lo que le dice el Señor para aquellos que aplican esta medicina, para aquellos que dicen, yo voy a hacer cambios en mi vida y voy a empezar a trabajar para que ese fuego, ese amor, esa pasión venga a mi vida, para que el amor de Cristo que se active en mí, entonces me dé crecimiento en el Señor y me dé esa firmeza para seguir y perseverar hasta el final. Mira la promesa que el Señor le está dando a aquellos que aplican entonces este remedio y le dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No te hagas del oído sordo. Escucha, presta atención a lo que el Señor te está diciendo hoy. Haz cambios en tu vida. Empieza a hacer cambios en ti para que ese amor se active, para que el fuego de Dios empiece de nuevo a esas llamas, para que tu vida sea transformada y cambiada. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Donde también nos habla acerca del árbol de la vida, en Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, cuando todo era perfecto, cuando no había pecado, cuando no había maldad, cuando el Señor tenía una comunión perfecta con el hombre. ¿Sabes qué está diciendo? El que aplique esta medicina, el que siga la verdad que es Jesucristo, pero lo siga en amor y venciere con ese amor hasta el final, ¿sabes qué? Le daré de comer del árbol de la vida. Esto quiere decir restaurar esa comunión perfecta con Dios. Te llevaré de nuevo a casa, te llevaré de nuevo al paraíso, estarás de nuevo con papá y será ya no temporal, sino eternamente. Dice la palabra de que Él nos dará de comer de ese fruto de bendición por eternidad, por la eternidad. Ya tú y yo no tendremos que estar en esta vida donde hay dolor, llanto y sufrimiento, porque entonces el Señor nos promete que nos llevará a casa, porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Hay una casa que nos espera para la eternidad y el Padre, nuestro Padre, nos está esperando. Y cuando lleguemos allá, Él enjuagará toda lágrima. Ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, sino que tú y yo estaremos adorando al Señor 24 horas. Estaremos en el gozo del Señor, disfrutaremos de su presencia, estaremos todo el tiempo adorando
adorando y bendiciendo, estaremos en casa con nuestro Padre. ¿A quién? Aquellos que vencieren, aquellos que sigan la verdad en amor, aquellos que sigan a Jesucristo en amor. No dejes perder tu amor. Haz cambio en el día de hoy. Haz esos cambios que se necesitan para que ese fuego de Dios se encienda en el poderoso nombre de Jesús. Creemos que el Señor está obrando y que tú a través de esta palabra en el día de hoy vas a hacer cambios para que esa llama se encienda de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta mañana y a pedirle perdón, a decirle, Señor, nos arrepentimos. Yo quiero que inclines tu cabeza ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Padre amado, Señor, el vivir una vida, Señor, mecánica. Una vida, Señor, donde ya dependemos más de nosotros, Señor, que depender de ti, oh Dios. Perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, hemos hecho, Señor, actuado, obrado, Señor, Padre, en nuestra carnalidad, Señor, y no buscando tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, oh Dios, Señor, si hemos dejado perder ese primer amor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu fuego, Señor. Padre, queremos regresar a ese primer amor, oh Dios, Señor. Hacer esas primeras obras, Señor. Aquello que nos movía con esa pasión, ese fuego, ese deseo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos seguirte a ti, oh Dios, que eres la verdad, Padre, en amor, en compromiso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú, Señor, llenándonos, Señor, de tu Santo Espíritu, llenándonos de tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú hablas a tu iglesia, que tú edificas a tu iglesia. Gracias, eterno Rey, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si eres tú por primera vez que nos estás viendo y deseas entregarle tu vida al Señor, dices, yo quiero sentir ese amor y quiero entregar mi vida al Señor, entregarle y seguirlo, perseverar hasta el final en amor, porque yo también quiero experimentar y comer de ese fruto de la vida y vivir en ese paraíso en el cual el Señor nos ha prometido. Entonces te invito a que hagas esta oración con nosotros. Repite conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado. Reconozco que te necesito, Señor. Padre, yo sé, Señor, que tú enviaste a tu Hijo para morir por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Padre, ayúdame, guíame. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda, Señor, perseverar, vencer hasta el final, Padre, para ir al paraíso y poder comer del fruto de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gloria al nombre del Señor. Quiero darles una pequeña información. Estamos ya trabajando en los grupos. Hay grupos que se están haciendo virtuales. Ya vamos a iniciar también los grupos presenciales. Sabemos que hay personas que aún todavía no quieren salir de casa, es entendible. Por eso vamos a estar haciendo grupos virtuales y grupos presenciales. Les estaremos informando dónde van a ser los grupos presenciales para aquellos que deseen unirse. Sabemos que es necesario con todos los protocolos. Importantísimo, toda persona que vaya a ir al grupo presencial debe de usar su tapabocas y usarlo todo el tiempo que se hace el grupo. Es importante que tengan en cuenta eso. Y los grupos virtuales, los cuales ya están funcionando. Amén. Recordemos que la próxima semana vamos a estar tomando la cena para que tenga los implementos. Amén.
El Señor los bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes, con su familia. Un abrazo fuerte, el Señor me los bendiga. Los quiero mucho en el Señor. Amén. Dios les bendiga.